Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo para traerles otro en vivo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada live, como en cada en vivo, como en cada video. Hoy para traerles una nueva enseñanza de las que venimos viendo fin de semana. Hoy titulado El verdadero pecado, que la vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver la parte 1 y en el próximo en vivo vamos a ver la parte 2. Y te voy a mostrar cuál es el verdadero pecado, qué es lo que verdaderamente le molesta a Dios. No es lo que cualquiera dice, ay, que miraste esto, que hiciste esto. No. Vamos a ver las verdaderas causas de lo que se dice pecado. En la enseñanza No temas, solamente cree, hablamos extensamente sobre lo que es el creer, sobre lo que es creer en Dios, creer en Jesús. Ahora, yo te pregunto, ¿creer y tener fe es lo mismo? Creer y tener fe ¿es lo mismo? Voy a enderezar un poquito más esto. Ahí está. ¿Creer y tener fe es lo mismo? Vamos a ir al Evangelio de Marcos para empezar a ver. Vamos al capítulo Marcos 11, del 20 al 24. Vamos a ver. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, el famoso evento de la higuera. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Le dijo Jesús. Jesús no le dijo: si tengan ganas, tengan fe en Dios, o pueden tener fe en Dios. No. Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Lo dio como un mandamiento. Tengan fe en Dios. Pero claro, el problema es que muchos creen que no hay mandamientos fuera de los 10 mandamientos que se dieron en el monte Sinaí. Muchos creen eso. Muchos creen que todo lo que habló Jesús de su propia boca, mientras estuvo habitando con nosotros en este plano, que no son mandamientos, que eran ocurrencias de Jesús. Pero claramente vemos, y ya vamos a hacer una enseñanza sobre los mandamientos de Jesús. Pero claramente Jesús dice: tengan fe en Dios. No lo digo como una sugerencia, como si tengan ganas, si no tienen otra cosa que hacer. No, tengan fe en Dios, le dijo. Versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, cuando vemos la palabra monte, vemos simbología de algo o de alguien que está en posición alta, que está en soberbia, que está altivo, no en humildad, no en humillación, no en una condición de postración, que está en dominio, como los hombres fuertes, podríamos decir. Cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Acá vemos que para tener fe debemos de creer primero. Vemos que están relacionados entre sí, pero para tener fe, el primer paso para tener fe es creer. Es el puntapié inicial de la fe. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed. Ese es el primer paso. Y os vendrá, dice. Pero para creer, para dar el primer paso en la fe, para creer, necesitas pasar por el arrepentimiento. Necesitas pasar por el verdadero arrepentimiento. Por la metanoia, como nos dice
la traducción en griego, o metanoeo. Creer más allá de la mente humana. El arrepentimiento, que el verdadero arrepentimiento no es un arrepentimiento de pecados, como te enseñan las religiones. Es arrepentimiento para dejar la incredulidad, no para dejar de pecar. Es arrepentimiento para creer, no es arrepentimiento para dejar de pecar. Eso es lo que primero debes de entender. Les comento de paso que aquí arriba en nuestra página principal está el link para nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido que por favor vayan y se suscriban, no al canal acá, al canal de TikTok, sino al canal de YouTube Camino de Justicia, y activen la campanita. Ahí van a encontrar mucho material. Todos estos en vivos que hacemos acá en TikTok van alojados ahí en nuestro canal de YouTube, y aparte van a poder encontrar enseñanzas, series con distintas enseñanzas como la ley de Dios, como la vida de Abraham. Van a poder ver testimonios de prédicas en las calles, de orando por nuestro prójimo, llevándole el pan de vida y el pan físico también, haciendo la justicia básicamente. Todo eso y más van a encontrar en nuestro canal de YouTube Camino de Justicia, donde aquí en la página principal está el link para que accedan y se puedan suscribir. Vamos ahora, hablando del arrepentimiento, lo que yo les estaba diciendo, que es arrepentimiento para creer, no es arrepentimiento para dejar de pecar, como te enseñan las religiones, como te enseñan los santurrones, los religiosos. Y acá lo podemos ver en Mateo 21, capítulo 32. Dice Jesús: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. En el camino de Dios, él vino preparando el camino del Señor. Vino en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerles. No os arrepentiste para creer. No dice no os arrepentiste para dejar de pecar. No, no dice eso. No os arrepentiste para creer. Es arrepentimiento para dejar la incredulidad, no para dejar de pecar. Todo esto lo hablé en más de un video, pero por ejemplo lo hablé en la enseñanza arrepentimiento de pecados. En esa enseñanza lo hablé largamente. Y también lo hablé en la enseñanza Odres Nuevos. También en esa enseñanza hablé sobre el arrepentimiento. Necesitas un cambio de entendimiento que viene con el arrepentimiento para poder creer. Ahora, la fe es una confianza plena, es una confianza activa que conduce a acciones basadas generalmente en esa creencia. En otras palabras, para tener fe necesitas creer, pero la fe también es hacer, la fe es ejecutar, la fe es obrar, básicamente. Para poder entender mejor esto que te estoy diciendo, vamos a leer unos pasajes. Vamos a Santiago 2, a partir del versículo 14, donde te dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahora vamos a ver que Santiago pone ejemplos. ¿Qué ejemplos de obras pone Santiago? ¿Congregarte en una sinagoga? ¿Dar el diezmo a tu pastor? No. Vamos a ver qué ejemplo pone Santiago de las obras de la fe, porque estas son obras de la fe, no son obras de la ley. Y muchos ni siquiera saben que existen las obras de la fe. Cuando Santiago habla de las obras de la fe. Las obras de la ley en las que hablaba Pablo en Gálatas, por ejemplo en Gálatas 3. Vamos a ver qué ejemplo pone Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Presta atención al ejemplo que te está poniendo Santiago, que es Jacobo el justo, que era el hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque no se puede amar sin dar. Y te lo expliqué muchas veces. No se puede amar sin dar. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, no obras de la ley, obras de la fe, obras de justicia, de misericordia, de piedad, de caridad. Esas obras, no obras santurronas, obras religiosas, no, obras de la ley, no, obras de la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es una fe que no salva. La fe conlleva caridad. Pablo te lo dice en Gálatas 5, versículo 6, te dice, la fe que obra por la caridad. Y ya les he explicado que cuando ustedes leen amor en la Biblia, por ejemplo en 1 Corintios 13, la traducción verdadera es caridad, no es amor. Porque tú lees amor y te imaginas el amor del mundo, el amor fraudulento, el amor falso del mundo, el amor de besitos, ¡mua, mua, te amo! El amor de palabras vanas, palabras vacías. Y eso no es el amor. O te imaginas el amor sexual, el amor por la mujer, por el hombre, si eres mujer. Nada que ver con el amor de Dios. Eso no es el amor de Dios. La palabra en castellano que más se aproxima a describirte el amor de Dios es la caridad. Versículo 18. Pero alguno dirá, dice, y está mal traducido, es fíjate. Porque yo leía, dice, o sea, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y no me cerraba, o sea, era como que Santiago decía que no tenía obras y no me cerraba. Y lo busqué en los textos originales y está mal traducido. No es alguno dirá, es fíjate, no es que otro dice lo que a continuación dice Santiago, no es que otro lo dice, es Santiago mismo hablando. Y ahí sí te cierra. Pero fíjate, dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está la diferencia. Era Santiago el que hablaba y no era un tercero que hablaba. Yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Las obras de la fe atestiguan nuestra fe, hacen de nuestra fe una fe viva. Y recuerda que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Porque muchos dicen, ay, somos salvos por gracia, no tenemos que hacer nada. Jesús ya hizo todo. No. Tus obras son la manifestación de quién eres. No es que haces obras para ser salvo. No, es la manifestación de tu metanoia, de tu nuevo entendimiento. Es el nuevo comportamiento basado en el nuevo entendimiento. De tener una mente renovada, de tener la mente de Cristo. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, no fue justificado por las obras nuestro padre, Abraham nuestro padre. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Como dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 39, dice, le decía a los fariseos, si vosotros fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué obras hacía Abraham? ¿Irse a meter en una sinagoga? ¿Le daba el diezmo al pastor? ¿Hacía procesiones? ¿Qué obras hacía Abraham? En un montón de lados está explicado. Pero, por ejemplo, en Génesis 18, cuando Jesús va camino a destruir Sodoma y Gomorra, con los dos ángeles, que Abraham se suma a ellos,
Dice el Señor, porque yo sé que mandará, hablando por Abraham, yo sé que mandará a su casa y a sus hijos después de sí, a que guarden el camino del Señor. ¿Haciendo qué? Haciendo juicio y justicia. Y no juicio de un juicio de condenación, un juicio de justo juicio. Y eso lo expliqué en la enseñanza, ¿cómo se llama la enseñanza? Derribando la pared intermedia. Ahí lo expliqué extensamente qué es juzgar con justo juicio. Que no es tener una mente privilegiada para poder acusar a alguien. No. Hay un pasaje, hablando de las obras de Abraham, hay un pasaje en el libro de Hazar que me encanta y que no es muy conocido, nunca lo escuché a nadie decirlo, pero que te pinta de una manera espectacular quién era Abraham. El libro de Hazar, capítulo 22, versículos del 11 al 13, dice: y Abraham plantó una gran arboleda en Berseba, que es Berseba, que Berseba era... No, me estaba equivocando, iba a decir una cosa que no era. Y Abraham plantó una gran arboleda en Berseba y le hizo 4 puertas mirando los 4 ángulos de la tierra, los mismos 4 ángulos que menciona en Apocalipsis. Qué raro, ¿no? Un mundo en forma de pelota que diga 4 ángulos, pero bueno. Y él plantó un viñedo en ella. Así, si un viajante venía a Abraham, él entraba por cualquier puerta, que estuviera en su camino y permanecía allí y comía y bebía y se satisfacía y después se iba. Lo mismo que hacía en Hebrón, en el encinar de Mamre. Porque la casa de Abraham siempre estaba abierta a los hijos de los hombres que pasaban y volvían a pasar, que venían diariamente a comer y beber en la casa de Abraham. Y algún cristiano me podrá decir: el que trabaja que no coma, está escrito. Ay, Dios, sin entender lo que quiso decir Pablo, pero bueno. Versículo 13: y cualquier hombre que tuviera hambre y venía a la casa de Abraham, Abraham le daba pan para que pudiera comer y beber y estuviera satisfecho. Y cualquiera que viniera desnudo a la casa de Abraham, él lo vestía con vestiduras como él escogiera y le daba plata y oro y hacía conocido a él al Señor. O sea, le predicaba al Señor, quien lo había creado en esta tierra. Esto hizo Abraham toda su vida. Impresionante. Esto hizo Abraham toda su vida. Estas son las obras de la fe. Las obras que el Espíritu dicta a tu corazón para que hagas. No obras de la ley, no obras religiosas, no obras santurronas, no. Obras de la fe, obras del Espíritu. Por eso la ley, entre paréntesis, de Moisés, y la fe son opuestos. La ley no es de fe, te explica Pablo en Romanos 14:23. Y la ley no es de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No, perdón, la ley no es de fe, te lo dice en Gálatas. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, te lo dice el mismo Pablo en Romanos 14:23. Entonces, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Pero la mayoría de los cristianos creen que tener fe es solamente creer. Ay, sí, yo creo que mañana Dios me va a conseguir una casa, me va a traer un marido o una esposa o un auto 0 kilómetros. No, eso no es tener fe. Santiago te lo explica claramente: la fe sin obras es muerta. La fe es creer, pero es también tener fe. Y obras de la fe, no obras de la ley. La fe debe de estar confirmada por obras.
No puedes decir blanco y hacer negro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo alcanzaron esa fe igualmente preciosa que la nuestra? Por la justicia, por las obras de justicia, obras de caridad, obras de la fe. No puedes tener una fe preciosa sin obras de la fe, que hagan de tu fe una fe viva. Sigamos. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, te hace acreedor de las promesas. Versículo 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, las obras son el espíritu de la fe. Sabemos que un cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, la fe sin obras está muerta. Entonces, bien podemos decir que las obras son el espíritu de la fe. Acá podemos ver que la fe, la justicia, el amor ágape, forman como una especie de triángulo amoroso, por así decirlo. No se pueden separar uno del otro, van conjuntos en perfecta armonía. Pero nunca se olviden de que una cosa son obras de la fe y otra cosa son las obras de la ley. Las obras de la ley eran las que estaban escritas en las tablas de piedra, no los mandamientos muertos, como podemos decir, porque no hagas esto, no mires, no toques, no bebas, no. ¿Qué clase de obras es no hacer nada? Deberías estudiar la ley de Moisés para ver que no solamente de los 10 mandamientos, 6 eran prohibiciones. Revísalos. Y de los 613 mandamientos que conforman la ley de Moisés, no recuerdo el número, pero más de 300 eran prohibiciones. Y lo de las obras de la fe lo hablé también en una enseñanza doble que hice, que titulada Obras de la Fe. Vamos ahora a Hebreos. Vamos ahora a Hebreos capítulo 11. Jesse Villegas, y ahora no valen los 10 mandamientos. No es que no valen los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos pertenecen a la ley de Moisés. Fue parte de la ley que se entregó en el monte Sinaí. No es que no valen, pero Jesús lo dijo. Toda la ley y los profetas en un solo mandamiento se reducen: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo te estoy explicando que la fe sin obras es muerta, y los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos, 6 son no hagas. ¿Qué obras son esas? No hagas. Es no mires, no toques, no esto, no. Eso te dice la ley, entre paréntesis de Moisés. El Espíritu te dice, haz. La ley te dice, no le pegues a tu prójimo, no lo mates, no lo trates mal, no. Entonces listo, yo no hago nada y ya estoy cumpliendo con la ley. Qué bueno. El Espíritu te dice, ama a tu prójimo, dale un abrazo, dale algo para comer, dale algo para tomar. Todo se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no se trata de leyes escritas en tablas de piedra. Todo se cumple en amar a tu prójimo. Todo se cumple ahí.
Hebreos 11 entonces, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, o sea, tus expectativas, digamos. La convicción, o sea, la seguridad de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Qué mejor testimonio que manifestar tu salvación por medio de la fe, porque no hacemos obras para ser salvos, porque ya somos salvos, es que hacemos obras. Manifestamos quién somos y en agradecimiento a Él, porque Él ama la justicia. Y tengo un video en nuestro canal de YouTube que se llama La justicia lo es todo, y ahí te explico por qué. La justicia lo es absolutamente todo. La justicia es el mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es la ley de Dios, es el sacerdocio, son las bases del trono, es la ley, es todo, es ese mandamiento, es la fe, son nuestras vestiduras sacerdotales, nuestras vestiduras de boda, que te hablan en Apocalipsis 19. Entonces, versículo 3. Por la fe entendemos, y el entendimiento viene por la fe, no viene por la duda, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, no de que era cristiano, de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué Abel era justo? Porque ofrecía sacrificios de justicia, la verdadera ley de Dios. Caín ofrecía sacrificios de sus propias manos. Abel, como era pastor, ofrecía de los primogénitos de sus ovejas, que era obras de Dios, eran obras de la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? ¿Con una fe sin obras? El libro de Hazar, capítulo 3, versículo 6, dice: y él ordenó que se proclamara en todos los lugares donde vivían los hijos de los hombres, diciendo, hablando de Enoc: ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos del Señor y buenas obras? Que él venga a Enoc. O sea, desea conocer los caminos del Señor. Y te expliqué muchas veces que el camino del Señor, hay un solo camino al Señor, o del Señor, y es un camino de justicia. Te lo expliqué en la enseñanza que hice, el camino eterno. Te lo expliqué largamente, porque el camino de Dios es un camino de justicia. Versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe conlleva obras. Entonces sin obras no puedes agradar a Dios. Sin obras de la fe no puedes agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, no temor de miedo, ay qué miedo, no, temor reverente de querer agradar al Señor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, no de la justicia que viene por la ley. Porque Pablo te lo explica, la justicia que es por la ley, te dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. De eso se trataba la ley de Moisés. Haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. Pero la ley se trataba de 613 leyes, más los 10 mandamientos.
Si tú cumplías todos y errabas en uno solo, te hacías culpable de todos. Por eso nadie pudo cumplir la ley de Moisés. Nadie pudo entrar al reino de los cielos por haber cumplido la ley de Moisés. Y no te lo dice el hermano Osvaldo, te lo dice Pedro en Hechos 15. Cuando le dice a los judíos, ¿por qué ponéis sobre nosotros una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? ¿Cuál era esa carga? Cumplir la ley de Moisés. Nadie fue salvo por cumplir la ley de Moisés. Porque nadie la pudo cumplir. Segunda de Pedro 2 te explica que Noé fue el octavo pregonero de justicia, que no era pregonero de justicia. Aparte, fue el padre de Shem, que fue ni nada más ni nada menos que el Melquisedec de Génesis 14, el que se encuentra con Abraham. Entonces, la fe llevó a Noé, entre muchas cosas, a construir el arca. ¿Por qué? Porque la fe es acción, la fe es hacer, la fe es obrar. Imagínate cómo se le reían a Noé cuando vieron que construía el arca, cuando nunca había llovido hasta ese momento. Nunca había llovido. Imagínate cómo se burlarían de Noé. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, su fe lo llevó a actuar. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando claramente de la Jerusalén celestial, de donde tenemos nuestra verdadera ciudadanía. Porque recuerda que estamos de paso aquí. Somos forasteros en este plano tridimensional que vivimos. Abraham en todo momento sembró, pero teniendo la mirada puesta en lo eterno, no en lo terrenal. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y hay mucha revelación en esas palabras, que lo vamos a ver más adelante en otra enseñanza, en otra miniserie que vamos a hacer, porque voy a hacer varias miniseries. Ya las miniseries que están en nuestro canal de YouTube, les recuerdo, aquí arriba en la página principal está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, porque así se llama nuestro ministerio. Les pido por favor que vayan y se suscriban y activen la campanita del canal de YouTube Camino de Justicia. Ahí ya tienen miniseries como estudio de proverbios, la ley de Dios, mostrándote cuál es la ley de Dios y que no es la ley de Moisés. Una miniserie sobre toda la vida de Abraham, desde que nació hasta que murió, que es mi serie favorita. Y próximamente vamos a hacer una serie sobre el sacerdocio de justicia. Y más adelante vamos a hacer... también tengo una serie en el canal de YouTube, una serie que se llama Roma, donde hablo del cristianismo, de la fundación del cristianismo, cómo nació el cristianismo, cómo nació Roma, el Vaticano, bueno, una serie hablando sobre todas esas cosas. Y después también voy a hacer una serie hablando sobre quiénes somos nosotros acá, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos? Sí, somos seres humanos, ok, pero somos más que eso. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos antes de nacer y hacia dónde vamos? Más adelante haremos una serie hablando sobre eso. Entonces, versículo 12. Por lo cual también... ya lo leí eso. Versículo 13.
Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo mismo que te acabo de decir, al igual que todos nosotros. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria que no está en esta tierra. Como te dice Pablo en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, en la otra dimensión, en la dimensión del Espíritu. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por eso los mapas políticos para mí no tienen ningún sentido. Las divisiones de los países no tienen ningún sentido. Cuando dice, ay, mi patria, Argentina, Brasil, Uruguay, ¿qué sentido tienen? ¿Qué sentido tienen los países? Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac que será llamada descendencia. Lo que le fue dicho a Abraham, y Abraham aún así no rehusó en ofrecer a su único hijo, sombra y figura de Jesús, del unigénito, del único hijo, del Padre ofreciendo al Hijo. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, que los deleites temporales de la carne. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, la mirada en el premio, la mirada en los tesoros celestiales. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, imagínate los hebreos cruzando el Mar Rojo. ¿Te imaginas cruzando el Mar Rojo y ver a tus costados y ver las paredes del mar congeladas, diciendo, wow, se me va a venir el agua encima? ¿Te imaginas esa postal? Impresionante. Y para eso también necesitaron tener fe. Impresionante.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. ¿Qué hicieron por fe? Hicieron justicia. Porque la justicia se hace. No es algo que esperas que te caiga del cielo y que te caiga arriba de la cabeza. No, la fe se hace. Por la fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué causa? Todos ellos hicieron innumerables cosas. Por la fe. Porque la fe es acción, la fe es hacer, la fe es ejecutar. Por eso en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para rematarla, Pablo, como ya te dije hace un rato en 14:23, te dice: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, vemos que el atributo más importante que debe tener un hijo de Dios es la fe. Pero tener una fe viva. Para que sea una fe viva, como dice Santiago, como lo vimos en Santiago, debe ser una fe que tenga obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, el verdadero pecado es no creer, es no tener fe. Y al no tener fe, no tener obras de la fe. El verdadero pecado es no manifestar esa fe por medio de las obras, no manifestar tu naturaleza, no manifestar quién eres. Vamos a verlo. Vamos a Salmos 1. Te lo voy a mostrar. El título de Salmos 1, el justo y los pecadores. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo que dice? El justo no es pecador. Es más, es lo contrario. El justo no es, porque dice el justo y el pecador. No dice el santo, como te dicen los santurrones, los religiosos. No dice el santo y el pecador. No, dice el justo y los pecadores. Entonces, el justo no peca. ¿Y por qué no peca? ¿Hay alguien que no peque? No. Es largo explicar. Para entenderlo, tienes que ir a la enseñanza que hice, muertos al pecado. Y así te lo explico. Ahí vas a poder entender por qué el justo no peca. Pero el justo y los pecadores. Me encanta. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El malo es el pecador. Camino de pecadores. Imagen de espejo, camino de justicia. Camino de pecadores por un lado, camino de injusticia por otro lado, camino de justicia por otro, camino de buenos, también se quiere llamar, por otro lado. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, de burladores, de menospreciadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su delicia. ¿No viene hablando del justo? Te lo leí recién, ¿no viene hablando del justo?
¿Y el justo no es el que hace justicia? Como te dice Juan en 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, ¿cuál es la ley del Señor? ¿La ley de Moisés? ¿Los 10 mandamientos? La justicia, el ágape, la caridad. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todo una misma cosa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Paralelo con Isaías 61, cuando te dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, hablando del Espíritu, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Y te lo mostré recién. Los malos son los que hacen lo malo, ¿no es cierto? Lo malo es el pecado, la injusticia, en consecuencia con Miqueas 6:8. ¿Qué te dice Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. No así los malos, que son como el tamo, dice, que el tamo es el polvo o la paja muy menuda de varias semillas trilladas, que son como el tamo que arrebata el viento. Y de eso es lo que habla Juan el Bautista en Lucas 3, cuando dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, en el justo juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, opuestos, pecador por un lado, justo por otro. ¿Te das cuenta? Porque el Señor conoce el camino de los justos. Claro, si es su camino. Mas la senda de los malos, o sea, el camino de los malos, perecerá. El título de Salmos 1, el justo y los pecadores. Los cristianos, te pregunto, ¿en dónde entran los cristianos? ¿Con los justos o con los pecadores? ¿Dónde entran los justos, los cristianos? El verdadero pecado es no hacer justicia, es ser injusto, es tener una fe muerta. Por eso justo y pecador son opuestos. Y Juan te lo explica en muchos lados. 1 Juan 3:7, te lo dije recién. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y en el versículo 10 te dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. Sencillo. Es fácil. Si haces justicia, o sea, si haces obras de la fe, si haces obras de caridad, obras de misericordia, obras de piedad, eres de Dios. Si no haces justicia, no eres de Dios. No hay para dónde. Si eres de Dios, has nacido de nuevo. Si naciste de nuevo, estás recubierto en Cristo. Si haces justicia, eres de Dios. Si no haces justicia, no eres de Dios. Te lo dice muy claro. No dice, el que es santo, el que no peca, es de Dios. No. No se trata de lo que no hagas, se trata de lo que hagas. Si estás recubierto de Cristo, como dice Pablo, el Padre cuando te mira, no ve tu pecado, ve a su Hijo, ve a Cristo.
El que no ha nacido de nuevo, cuando el Padre lo mira, cuando el Padre te mira, no ve al Hijo, ve al esclavo. Por eso el opuesto del pecador es el justo, no es el santo como creen los religiosos, como creen los santurrones, que creen que se pueden santificar por dejar de pecar, entre comillas. Sigamos. Salmos 37, versículo 16, dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Opuestos, justo y pecador, otra vez vemos lo mismo. Justo y pecador, opuestos. Salmo 75, versículo 10, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Nuevamente lo mismo. Salmo 94, versículo 21, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. ¿Quiénes? Los justos, los injustos, perdón. Los pecadores. Proverbios 10, versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, si no eres justo, aparte de pecador, eres necio, que va todo agarrado de la mano. Si eres necio, eres obstinado. Y según 1 de Samuel, capítulo 15, si eres un obstinado, eres un idólatra. Va todo de la mano, todo de la mano. Proverbios 10, versículo 31. La boca del justo producirá sabiduría. ¿Por qué? Porque la fuente del justo es el espíritu. La fuente del justo es el espíritu. Por eso la boca del justo producirá sabiduría, hablará sabiduría. Uno de los pasatiempos... No, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. La lengua del pecador, como te vengo mostrando, del injusto. Y uno de los pasatiempos favoritos de los cristianos, entre comillas, es la lengua perversa, la lengua chismosa. ¿Te gusta chismear? ¿Te gusta asesinar a los demás con tu lengua? Porque si eres de andar chismeando, de andar hablando, eres un asesino delante de los ojos de Dios. Y te lo expliqué muchas veces en distintas enseñanzas. Levítico 19, versículo 16 te lo explica. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Cuando tú hablas de los demás, cuando tú andas en chisme, eres un asesino de tu prójimo, de tus hermanos. Proverbios 17, versículo 26 dice: ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles, otro sinónimo de justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto, que hacen lo justo. Proverbios 29, versículo 7 dice: conoce el justo la causa de los pobres. ¿Por qué? Porque está pendiente de la causa de los pobres. Está pendiente de la necesidad de su prójimo. Porque es piadoso, porque practica la piedad. ¿Y qué es la piedad, hermano Osvaldo? La piedad es el completo y abnegado servicio a los demás, conforme al mandamiento eterno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el impío no entiende sabiduría? Porque no tiene el espíritu de sabiduría. No tiene el espíritu de Jesucristo. La justicia es la identidad del Hijo. No te puedes hacer llamar hijo de Dios si no haces justicia, si no eres justo. La justicia es la identidad como hijo. Te lo dice Juan en 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. La justicia es la identidad de los hijos. No te llames hijo de Dios si no haces justicia.
Malaquías 3, versículo 18, dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Acá te lo vuelvo a decir de vuelta. Entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermosa confirmación de 1 Juan 3:10. El que no es justo, el que no hace justicia, no le sirve a Dios, no le está sirviendo a Dios. Y siervo que no sirve, no sirve. Es fácil, es sencillo. Si no haces obras de la fe, no haces justicia, no haces caridad, no haces misericordia, no haces piedad, no eres de Dios. No te engañes, ni engañes a nadie. Si no practicas obras de la fe, no eres de Dios. Por más que te congregues en una sinagoga, por más que seas de la religión que seas, por más que le des el diezmo a tu pastor, no eres de Dios. Isaías 58, versículos 1 y 2. Clama voz en cuello, no te detengas. Lo mismo que le viene diciendo de capítulos anteriores, porque recuerda que los libros en ese momento eran rollos. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Él se estaba alertando que el pueblo estaba en pecado y estaba en rebelión. ¿Por qué? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que quisiera que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Por Dios, te lo dice clarísimo. No hacían justicia, habían dejado el camino de Dios, habían dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Le pedían justos juicios a Dios, pero ellos no juzgaban con justo juicio. Ellos querían cosechar lo que no habían sembrado. Por eso estaban en rebelión. Porque querían acercarse a Dios sin la justicia. O sea, fuera de sus caminos, fuera de su ley. Por eso estaban en pecado, por eso estaban en rebelión. Porque habían desechado la justicia. Querían la ley de Moisés, querían los 10 mandamientos. Vamos a Isaías 1. Una nación pecadora. ¿Y por qué? ¿Por qué Isaías 1 dice una nación pecadora? ¿Por qué? Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Lo mismo que Isaías 58. Ahora se entiende por qué se rebelaron. Porque habían dejado la justicia, habían dejado la ley de Dios y se habían vuelto a su propia ley. Habían desechado la justicia. Y cuando desechas la justicia, desechas a Dios. Jesús te lo dijo, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una unidad, es como el Padre y el Hijo, son indivisibles, no se pueden separar, y todo lo demás te será añadido. No puedes buscar a Dios o al reino de Dios sin la justicia. No puedes buscar al Padre sin el Hijo. Versículo 3. El buey conoce a sus dueños y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, dice. ¿Por qué no entiende? Porque no tiene el nuevo entendimiento que te da la metanoia. Por eso Israel no entendía. Mi pueblo no tiene conocimiento, dice. ¿Por qué? Porque dejaron la ley de Dios, dejaron la sabiduría de Dios, dejaron la justicia de Dios. Mataban a los profetas que les traía la ciencia de Dios. Entonces no tienen conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor,
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, o sea, le dieron la espalda, en rebelión. ¿Por qué gente pecadora? ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían pecado? Habían mirado a una mujer. ¡Ay! Porque dejaron al Señor, porque se apartaron de Él. Se apartaban de su camino, se apartaban de su ley. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Recordando cómo Israel se rebeló en el desierto cuando salieron de Egipto, cuando salieron de Misraim. Toda cabeza está enferma, dice. O sea, todo líder está mal, todo corazón doliente. Saltemos al versículo 9. Dice, si el Señor no nos hubiese dejado un pequeño resto, un remanente, el Señor siempre tiene un remanente, en donde sea, como Sodoma fuéramos. ¿Por qué? Porque cometieron los mismos pecados que Sodoma y Gomorra y las ciudades de la planicie. Por lo tanto, merecen el mismo castigo que ellos. Y semejantes a Gomorra, dice. ¿Por qué? Fue lo mismo que hicieron Sodoma y Gomorra. Y que te lo dice Ezequiel, en Ezequiel 16:49. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del huérfano y del menesteroso. Ezequiel te lo dice. Los mismos pecados que Sodoma, los mismos pecados que Sodoma y Gomorra y las ciudades de la planicie. Y Ezequiel no habla de fornicación, de aberraciones sexuales, que sí, fueron verdad, pero no fueron la causa de la destrucción de las ciudades de la planicie. Ezequiel 16:49 te dice cuáles fueron las causas. No habla de aberraciones sexuales ni de falta de santidad. No habla de eso. El Señor comparando a Jerusalén con Sodoma y con Gomorra, porque hacían lo mismo. Hacían lo mismo. Llamamiento al verdadero arrepentimiento, que te expliqué al comienzo del vivo. No es un arrepentimiento para dejar de pecar, como te hacen creer los religiosos. No es arrepentidos de vuestros pecados, no es arrepentirse para dejar de pecar, es arrepentirse para creer, para dejar la incredulidad. Vamos a ver cuál es el verdadero arrepentimiento. Príncipe de Sodoma, dice. Pero Sodoma y Gomorra no fueron destruidas en Génesis. ¿Qué tomó el profeta? No, es un mismo espíritu el que escribió, el que inspiró, el que dictó los libros de las Escrituras. Como dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y nosotros estamos llamados a ser reyes y sacerdotes. Oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, dice. La ley de la justicia. La de Isaías 58 nos dice la ley de Moisés. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Por qué? Porque eso lo hicieron para Moloch y Renfán, como te lo dice Amós 5, se lo dijo Esteban en Hechos 7. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor, lo dijo en Oseas 6, en Mateo 9, en Mateo 12. Misericordia quiero y no sacrificio. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vosotros, de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis sátiros? ¿Qué Dios les ordenó esto? ¿Por qué está diciendo esto? No me traigas más vana ofrenda. Nuevamente lo mismo. Misericordia quiere y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. El incienso
incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Toda esa religión que se inventaron, yo no la mandé, eso no me importa. Templos ostentuosos, vírgenes, imágenes de santos, ¿de dónde sacaron todas esas pavadas? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién se los inventó? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¡Wow! Mientras no estés en la justicia, el Señor no oirá tus oraciones. Isaías 58 te lo dice claro. Versículo 9 dice, entonces, cuando hayas hecho todo lo que te enumera Isaías 58, entonces, dice, clamarás y el Señor te oirá y te dirá, heme aquí. Llenas de sangre están vuestras manos. Para entender qué es eso, tienes que ir a la enseñanza que dice ciudad derramadora de sangre. Y ahí te explico. Todas las cosas que te hacen ser un asesino ante los ojos de Dios. Versículo 16, Isaías 1, lavaos y limpiaos, dice. ¿Qué significa eso? Dejar de hacer lo que estás haciendo, dejar de morir al pobre, dejar de ser indiferente, que procedas al arrepentimiento. Quitad la iniquidad, o sea, la inequidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Lo que te leí hace un ratito en Miqueas 6:8. Buscad el juicio, el justo juicio, no el juicio de condenación, el justo juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahí tienes la ley de Dios, ahí tienes la ley de Isaías 1, de Isaías 58, esa es la ley de Dios. Venid luego, dice, cuando dejen la rebelión, cuando dejen el pecado, cuando dejen de estar apartados de mí, cuando vuelvan a mi ley, a la justicia, a mi camino. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Venid a dónde? A la verdadera ley de Dios, a la justicia. Sin justicia no hay justificación. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, lo mismo que le dijo Daniel a Nabucodonosor. Daniel 4, versículo 27 dice, por tanto, oh rey, le dijo, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Por Dios, entiéndanlo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y dónde está el arrepentidos de vuestros pecados? ¿Dónde está? Acá solo te manda a hacer justicia. Solo eso te manda. Versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fueseis rebeldes, perversos, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Qué te está diciendo el Señor? Dejen su religión vana y empiecen a hacer el sacrificio que a mí me agrada. Como te dice Proverbios 21:3, juicio y justicia es al Señor más agradable que todos los sacrificios. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¡Wow! De repente la ramera no es Roma. De repente los cristianos fueron tan juiciosos en llamar ramera a Roma, que de pronto los cristianos, la iglesia, Jerusalén, es la ramera. De repente todos son rameras.
cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿Por qué dice? En ella habitó la equidad cuando fue fundada por Adonías y Melquisedec, y ya vamos a hablar en otra enseñanza sobre eso. ¿Por qué? Porque ahora hay indiferencia, porque dejan morir de hambre al pobre, entre otras cosas. Tu plata, dice, o sea, tu cuerpo, se ha convertido en escorias, dice. Tu vino, o sea, tu enseñanza, está mezclado con agua, o sea, sabiduría diluida, enseñanza diluida. Tus príncipes, o sea, tus gobernadores, prevaricadores y compañeros de ladrones, prevaricadores, jueces injustos. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. Como te dice Pablo, los que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y por qué? Te dice, porque no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. No hacen justicia al huérfano, ni al menesteroso, ni al pobre, ni a la viuda. ¿Qué te dice Santiago 1:27? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No te habla de los católicos, no te habla de los evangélicos, no te habla de los testigos de Jehová, no te habla de los mormones. No, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es hacer justicia. No hay otra cosa. Versículo 24. Por tanto, dice el Señor, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, o sea, tus justos. Porque Jerusalén fue fundada por justos. Adonías y Melquisedec. Y ya vamos a hablar de eso. Restauraré tus jueces, tus justos como al principio, cuando fuiste fundada. Y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y hay una imagen de espejo con la ciudad, con la Jerusalén celestial. Sión, el monte Sión, la congregación del Señor, será rescatada con juicio, con justo juicio. Y los convertidos de ella, con justicia. Pero los rebeldes y pecadores, otra vez lo mismo. El que no es justo es pecador, el que no es justo es rebelde. A una serán quebrantados. Y los que dejan al Señor, los que dejan el camino del Señor, los que dejan la ley del Señor, a una serán consumidos. ¿De qué lado estás? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22, dice, porque este pasaje me encanta. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Para los que no se pueden apartar de los 10 mandamientos, acá tienes otro mandamiento, y santo encima de todos los religiosos. ¡Ay, santidad, santidad! Acá tienes santo mandamiento que les fue dado, camino de justicia. Santo mandamiento. ¿Cuándo vas a seguir ese santo mandamiento que te fue dado? El camino de justicia, ¿cuándo? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, hablando de Proverbios 26:11. El perro vuelve a su vómito y la puerca
lavada a revolcarse en el cielo. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, hablando de las aguas vivas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague el fuego que nunca se apagará. Les recuerdo que acá en la página principal de nuestro TikTok está el link para nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban y activen la campanita. Todos estos en vivos que hacemos acá van alojados ahí, a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Y ahí van a encontrar mucho material, enseñanzas, series, testimonios de prédicas en las calles, de obras de la fe, obras de justicia, obras de caridad, de misericordia. Porque predicamos con el ejemplo. No somos habladores ni oidores de la ley, somos hacedores de la ley. Pero bueno, amados hermanos, bueno, el libro de Hazar, no, vamos a leer, bueno, se los leo un poquito, leo unos versículos ahora y seguiremos en el próximo en vivo. Teníamos que empezar con el capítulo 15 del libro de Hazar. El libro de Hazar, capítulo 15, dice: y en aquellos días hubo una fuerte hambruna en la tierra de Canaán. Y los habitantes de la tierra no pudieron permanecer porque la hambruna era muy grave. Y esto va paralelo con Génesis 12. Y Abraham y todo lo perteneciente a él se levantaron y descendieron a Misraim a causa de la hambruna. Y cuando ellos estaban en el arroyo de Misraim, que habla del río Nilo, ellos permanecieron allí por algún tiempo para descansar de la fatiga del camino. Y Abraham y Sarai estaban caminando por el borde del arroyo de Misraim. Y Abraham contempló a su esposa Sarai, que ella era muy bella. Y Abraham dijo a Sarai: puesto que el Todopoderoso te ha creado a ti con tan bello semblante, yo tengo temor de los Misraishim, o sea, de los egipcios. No sea que ellos me maten y te lleven lejos, porque el temor al Todopoderoso no está en esos lugares. Ciertamente entonces tú harás esto: di que tú eres mi hermana y todos los que te pregunten, para que me vaya bien a mí y podamos vivir y no seamos puestos a muerte. Y Abraham ordenó lo mismo a aquellos que vinieron con él a Misraim a causa de la hambruna. También a su sobrino Lot él ordenó diciendo: si los egipcios, vamos a ver, porque Misraishim es medio complicado eso. Si los egipcios preguntaran referente a Sarai, di que es la hermana de Abraham. Y aún en todas esas órdenes, Abraham no puso confianza en ellos, sino que él tomó a Sarai y la puso en un arcón y lo escondió entre sus vasijas, porque Abraham estaba grandemente preocupado por Sarai a causa de la perversidad de los egipcios. ¿Qué es lo que se le ocurrió a Abraham esconderla en un arcón a Sarai? Versículo 8. Y Abraham y todo lo perteneciente a él se levantaron del arroyo de Misraim y vinieron a Misraim, y ellos apenas habían entrado por las puertas de Misraim cuando los guardias se pararon delante de ellos diciendo: den el diezmo al rey de lo que tienen, puesto entonces pueden entrar al pueblo. Y Abraham y todos los que estaban con él así lo hicieron. Y tiene que entender que el diezmo era una costumbre antigua de los pueblos, de los egipcios más que nada. Nació de Egipto, de juntar bienes y hacer dinero con fines religiosos. Por eso Jacob le ofreció el diezmo al Señor en Génesis 28, porque Dios nunca demandó diezmo fuera de la ley de Moisés.
No existía la ley del diezmo antes de la ley de Moisés. Y Abraham, con la gente que estaba con él, vinieron a Misraim, y cuando ellos vinieron, ellos sacaron el arcón donde Sarai estaba escondida, y los egipcios vieron el arcón. Y los sirvientes del rey se acercaron a Abraham diciendo: ¿qué tienes en ese arcón que nosotros no hemos visto? Ahora abre el halcón y da diezmo al rey con todo lo que contiene. Uy, se le puso difícil a Abraham. Bueno, hermanos, hasta acá hemos llegado. Vamos a dar por concluido esta enseñanza. Recuerden que esta fue la primera parte de esta enseñanza de el verdadero pecado. En el próximo en vivo vamos a concluir esta enseñanza, va a ser la segunda parte. Les vuelvo a recordar, en la parte central de nuestro canal de TikTok está el link a nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia, donde ahí van alojados todos los en vivos y ahí tienen mucho material para ver. Prédicas en las calles, obras de la fe, de misericordia, tienen muchísimo material ahí para ver. Por eso les pido por favor que vayan a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia se llama, que está el link acá mismo en la página central de nuestro TikTok. Y vayan por favor y se suscriban y activen la campanita. Bueno, hermanos, espero que les haya sido de edificación esta enseñanza, que les haya servido y que fue una enseñanza directamente puesta del Padre a mi corazón y de mi corazón para el corazón de ustedes. Nos estamos viendo en el próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.